Ya, buenos días. Vamos a empezar la clase 11, que se va a tratar de electrocardiografía básica, ¿ya? Y por eso le puse SG1. Y el jueves haríamos una clase más, un poquito más avanzada, ¿ya? Pero esta vez va a ser básica. Así que vamos a comenzar. Entonces va a ser en electrocardiografía básica 1. Y vamos a explicar la racionalidad de los registros de despolarización y repolarización que ocurren en el corazón. ¿Qué significan esas ondas en el ECG? ¿Ya? ¿Cómo se deben interpretar? En primer lugar, las bases fisiológicas del ECG. ¿Ya? Un ECG es un registro externo, ¿ya? Desde el cuerpo, desde la superficie del cuerpo, con electrodos que permiten reconocer ondas que están asociadas al ciclo cardíaco, ¿ya? Y, por ejemplo, la onda P que está acá y la línea isoeléctrica primera, ¿ya? Que se llama segmento PR, ¿ya? Todo este conjunto entre la onda P más el segmento PR se llama intervalo PR. Este intervalo PR representa todo el momento en que la excitación del corazón se inicia en las aurículas y se transmite hasta los ventrículos, ¿ya? Todo esto significa desde que empieza la onda sinusal, ¿ya? Que empieza el potencial de acción sinusal, hasta que ese potencial de acción atraviesa el nodo auriculoventricular y atraviesa las de His, ¿ya? Y una vez que empieza a despolarizarse la pared, los tabiques interventriculares, el potencial de acción ahora se inicia el potencial de acción, ¿no es cierto?, en el ventrículo, ocurre este otro fenómeno, un fenómeno de una onda negativa, después ocurre una onda positiva R, después otra onda negativa S, y se termina volviendo al punto isoeléctrico. Y esta onda extraña se llama complejo QRS, ¿ya? Y representa ¿no es cierto?, el inicio del potencial de acción, ¿ya? Y ese es cuando el potencial de acción empieza a bajar rápidamente por los fibras, ¿no es cierto?, y por las fibras que van en el nodo, ¿no es cierto?, perdón, entre el tabique, perdón, ¿ya? Las ramas derecha e izquierda de la red de Purkinje. Y una vez que el ventrículo queda completamente despolarizado, se genera el segmento ST, que es cuando ya no hay un proceso. Ojo que cuando la onda está ocurriendo, hay un proceso de despolarización aquí, que es el proceso en que la aurícula se despolariza. Acá hay un proceso de despolarización ventricular. En este segmento PR existe una completa línea isoeléctrica, por lo tanto, las aurículas están completamente despolarizadas. En este segmento ST, los ventrículos están completamente despolarizados. Aquí hay una línea isoeléctrica. Y finalmente, el ventrículo se relaja, ¿ya? Y ocurre la fase 3 del potencial de acción, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo acá, entre este punto de bajada, de que empieza la onda Q, hasta que termina la onda S, estamos viendo la fase 0, la 1, ¿ya? La fase 0 y la fase 1. Después, acá empieza la fase 2, y en el segmento ST estamos viendo la fase 3, ¿ya? Cuando está estamos en el... No, perdón. En el segmento 2 estamos viendo, en el segmento ST, estamos viendo, ¿no es cierto?, cuando está en la fase, en el plató, ¿ya? En el plató que corresponde a la fase 2, ¿ya? Y después, aquí en la onda T, esta es una onda positiva otra vez, pero sin embargo representa la repolarización, ¿ya?, del ventrículo.
Y eso corresponde a la fase 3 del potencial de acción, cuando se repolariza. Y cuando, o sea, esto es un proceso también, no es que está completamente repolarizado, sino que está en proceso de repolarización, ¿ya? Mientras esté ocurriendo la fase, la onda T. Y después vuelve al reposo y corresponde, por lo tanto, a la fase 4 del ventrículo. Entonces aquí vemos unas ondas que se pueden medir externamente y son ondas, esta proviene de las aurículas y del nodo AB, ¿no es cierto? Y todo esto proviene de los ventrículos, ¿ya? Y representa a todo el potencial de acción, por así decirlo, pero no es el potencial de acción, ¿ya? Ojo con eso, este registro no es el potencial de acción, sino que lo que hace este registro es mostrar las despolarizaciones y las repolarizaciones que van a ocurrir como consecuencia de los potenciales de acción que van viajando por el músculo, ¿ya? Que son muchos potenciales de acción que van viajando, pero se van sumando en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Y esas ondas se transmiten como un eco, entre comillas, hacia la superficie y permiten ser registradas, ¿ya? Vamos a tener mayor claridad de esto enseguida que yo vaya mostrando las otras diapositivas. Pero aquí, por ejemplo, quiero mostrarle otra cosa. Así como hay un intervalo PR, acá en las aurículas, también en los ventrículos hay un intervalo, se llama intervalo QT, ¿ya? Cuando empieza la onda Q y cuando termina la onda T. O sea, los intervalos incluyen todas las ondas. Este intervalo incluye la onda P. Este intervalo QT incluye el complejo QRS y la onda T. Pero los segmentos son parte de los intervalos que no incluyen ondas, ¿ya? Y esta es una onda isoeléctrica que está en el intervalo QT y no incluye ninguna onda, ¿ya? Y es cuando está el ventrículo en máxima contracción. En este otro caso también, el segmento PR se llama PR, aun cuando empieza en la onda Q, pero así se llama, intervalo PR, ¿ya? El intervalo PR, que está aquí, también representa el momento de máxima, ya no hay, ya se despolarizó, ¿ya? O sea, no está ocurriendo el proceso de despolarización, sino que ya ocurrió completamente. Las aurículas están completamente despolarizadas y están en máxima contracción, ¿ya? Y aquí lo mismo, los ventrículos están completamente despolarizados y están en máxima contracción, ¿ya? Eso. Así que ahora vamos a ir viendo uno por uno cómo ocurre esto y cómo, ¿no es cierto?, vamos a entender este proceso. En primer lugar, el cuerpo funciona como un conductor eléctrico, porque contiene electrolitos. Ya lo sabemos, está en el líquido y en el LEC. Y cuando el corazón está completamente despolarizado o repolarizado, no hay una diferencia de potencial en ninguna de sus estructuras, ¿ya? Sino que si yo pongo un electrodo, el electrodo me va a mostrar una línea isoeléctrica, porque no me encuentra diferencias, ¿ya? Entre un punto y otro. Entonces, si tenemos un proceso terminado, ya no hay proceso de despolarización ni proceso de repolarización, vamos a encontrar una línea isoeléctrica o un potencial cero, ¿ya? Por ejemplo, si entre la fibra de Purkinje y el músculo ventricular está totalmente despolarizado o totalmente repolarizado, obtendríamos una línea isoeléctrica de registro. Sin embargo, cuando vemos un cambio de potencial entre una parte y otra parte, eso lo podemos medir, ¿ya? Con electrodos externos conectados a un electrocardiógrafo. Y cuando se está produciendo este proceso de despolarización o repolarización inherente a la actividad cardíaca, entonces se va a producir una diferencia de potencial que puede ser detectable en el ECG, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar? Podemos detectar el proceso, ¿ya? El proceso de despolarización cuando está viajando el potencial de acción entre los dos nodos, ¿ya? Entre los tractos internodales, o la aurícula izquierda por el haz de Bachmann, o porque los potenciales de acción ya llegaron a las células auriculares y están conduciéndose por las mismas células también, más lento. Entonces yo voy registrando una serie de procesos que están ocurriendo cuando está ocurriendo el proceso de despolarización. Pero una vez que se ha depolarizado totalmente las aurículas, yo no veo nada. Voy a ver una línea isoeléctrica, ¿ya? Esa línea isoeléctrica es la que voy a ver. Cuando está completamente despolarizado.
Pero cuando está durante el proceso de despolarización voy a ver una onda, ¿ya? Una onda que se llama onda P. Después, el potencial de acción ya viajó, ¿no es cierto? Y pasó entonces al septo interventricular y se va a producir la onda, ¿no es cierto? El complejo Q, el complejo R y el T, ¿no es cierto? Perdón, complejo Q, R y S. Y ese se llama el complejo QRS. Que está representado acá con estas líneas café y esta línea, ¿no es cierto?, grisácea. Y después va a ocurrir el proceso de repolarización, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos una visión un poco más, yo diría, morfológica de cómo está ocurriendo el proceso de despolarización y repolarización a medida que ocurre un ciclo cardíaco, ¿ya? Recordemos que esto va a estar ocurriendo en 0,8 segundos, que es más o menos lo que dura un ciclo cardíaco, 0,8 segundos. Y recordemos que, por ejemplo, entre el nodo SA y que el potencial pase por el haz de His, ya tenemos aproximadamente 160 milisegundos. Ya, entonces la onda P, o sea, el intervalo PR, eso nos da una pista. Este intervalo PR no debe durar más de 160 milisegundos, ¿ya? Porque es lo que se demora, acordémonos que cuánto se demoraba los potenciales de acción en viajar entre el nodo SA y el nodo AB, ¿ya? Y pasando por el nodo AB, llegando a las de His, ¿ya? Y se demoraba 160 milisegundos. Entonces el intervalo PR debería durar eso. Entre este punto y este punto debería durar 160 milisegundos. Ahora, si esto dura más, es porque se está demorando. Normalmente, recordemos que la máxima retraso ocurre aquí. Hay 100 milisegundos de retardo en este proceso, ¿ya? Y ese retardo es fisiológico. Entonces, eso nos puede indicar, si tenemos un intervalo PR más largo, por ejemplo, de 0,22 ¿ya? milisegundos, o sea, perdón, 220 milisegundos, ¿ya? Si tenemos 220 milisegundos, entonces significa que tenemos un intervalo PR muy largo y tenemos un bloqueo, ¿ya? Y eso es lo que se llama bloqueo de primer grado, por ejemplo. Eso va a ser la segunda clase, cuando hablemos de los bloqueos. Después, este potencial de acción que viaja acá, ¿no es cierto?, por los tractos internodales, por los septos interventriculares, es un potencial de acción que viaja muy rápidamente ahora, ¿ya? Esto se demora poquito, comparado con todo lo que se demoró acá. Entonces, al ser más rápido, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de que ocurra, que se coordine mejor la contracción en todo el ventrículo. Y yo necesito que esto ocurra coordinadamente para que el proceso de bomba ocurra, ¿no es cierto?, como corresponde. Entonces, primero se activan las aurículas y se produce la sístole, ¿no es cierto?, por la despolarización, la sístole auricular, se llenan los ventrículos y a medida que se van llenando los ventrículos, empieza la presión a aumentar y esa presión cierra las válvulas, ¿ya? Pero quien ayuda un poquito al cierre de válvulas, no solamente es la presión que está acá, o sea, siempre es la presión que está acá, pero quien ayuda a que esta presión aumente más rápido, porque claro, cuando va pasando sangre de la aurícula al ventrículo, aumenta la presión, pero no aumenta tanto como uno quisiera para cerrar la válvula. Lo que hace que la presión aumente muy rápidamente para cerrar las válvulas es que el potencial de acción ya llegó al ventrículo, ¿ya? Y se produjo entonces la despolarización completa, y llegamos al segmento ST, y se produjo entonces la sístole, el inicio de la sístole ventricular. Cuando ocurre el inicio de la sístole, la presión aumenta muy rápidamente adentro del ventrículo, y eso fuerza rápidamente el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ocurre el primer ruido cardíaco, S1, y eso se escucha, ¿ya? Y ahí, en ese momento, se produce la expulsión, empieza la expulsión por las válvulas semilunares, ya sea pulmonar o aórtica. Se produce la expulsión del volumen sistólico, ¿ya? Ahora, cuando uno mira un trazado de ECG, ¿qué es lo que puede pensar o qué es lo que puede preguntarse? Se puede preguntar si el ritmo cardíaco es regular, si ocurre a intervalos regulares,
o si hay una arritmia, ¿ya? Significa que el ritmo no es regular. Uno se puede preguntar si hay una onda P, si se ve una onda P, si hay un complejo QRS muy ancho o muy delgado, si hay un intervalo PR muy corto o muy largo, ¿ya? Si hay un bloqueo AB, si yo veo que el intervalo PR es superior a 0,22 segundos, entonces hay un bloqueo AB. Si el segmento ST está elevado o está isoeléctrico, está normal, o está deprimido de la línea isoeléctrica, si la onda T está normal o está invertida, o si la onda T está muy elevada por problema del potasio, si el vector cardíaco está rotado o está normal, ¿ya? Todas esas cosas uno se puede preguntar, o obviamente se puede preguntar si tiene bradicardia o taquicardia, ¿ya? En fin. Como ustedes se dan cuenta, son muchas las preguntas y muchos la información que uno puede sacar de un registro de ECG. Ahora, mirando un poco con más detalle, ¿no es cierto?, cada una de las ondas, nos encontramos aquí, ¿no es cierto?, con un papel típico de registro, ¿ya?, donde cada uno de los cuadraditos, se dan cuenta, miden 0,04 segundos, o, ¿no es cierto?, estamos hablando de 40 milisegundos. Y aquí si contamos, ¿cuánto sería el intervalo PR? ¿Cuánto sería la duración del intervalo PR? ¿Cuánto me dirían ustedes que dura este intervalo PR? Me gustaría que me ayudaran, por favor. Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto dura en milisegundos? No más de 160. Se dan cuenta que aquí está exactamente en 160 milisegundos, ¿ya? Eso es lo que dura este intervalo PR, lo cual está bien porque es lo que se demora normalmente del nodo SA hasta pasar por el haz de Higgs y llegar al septo interventricular. Estamos bien, no hay bloqueo entonces a ver, ¿ya? Eso estaría bien. El complejo QRS, ¿cuánto más o menos mide? Si uno se da cuenta aquí, está con un cuadrado entero, acá está una mitad de cuadrado y acá está casi 3/4 de cuadrado. ¿Cuánto diría más o menos que está midiendo esto? El complejo QRS. Como 100 milisegundos, Sí, más o menos, ya más como o menos. 100, sí, más o menos. Eso es una buena idea. Y eso significa entonces que los complejos QRS son el proceso de despolarización del ventrículo, los dos ventrículos, es muy rápido, ¿ya? Es un proceso mucho más rápido que lo que está ocurriendo en las aurículas, porque va viajando más rápido el potencial de acción. Esa es un poco la cosa, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de 100 milisegundos, aquí estamos hablando de 160, aquí estamos hablando de 100 o 120 a lo más, ¿ya? Eso. Si si este complejo QRS se ensancha mucho más, o sea, dure mucho más de 100, entonces también puede reflejar una alteración en la conducción, ¿ya? Puede ser que ahí hay marcapasos quizás esté en otro lado, ¿ya? Sí que pasa eso. Después vemos, aquí está claramente mostrado los segmentos, el segmento PR, ¿ya? El segmento ST, las líneas eléctricas, ¿ya? Y la onda T, que es normal. Ahora, por ejemplo, si uno quisiera encontrar alteraciones también que son relevantes, sería una elevación del segmento ST, ¿ya? Si el segmento ST se eleva mucho por sobre lo normal y la onda T se invierte, uno puede pensar en un infarto cardíaco, ¿ya? Son condiciones típicas de un infarto. Pero no solamente hay que mirar esto, hay que mirar también desde qué punto, cuál es la derivada, desde qué punto estoy mirando el corazón, ¿ya? Esto es lo más difícil probablemente de la electrocardiografía, entender que lo que yo estoy mirando, estoy observando, las ondas que estoy mirando, provienen desde un punto de registro, ¿ya? Es como un observador. Cada punto de registro o electrodo es un observador. Y dependiendo de dónde coloque el electrodo, es lo que me va a dar, ¿ya? Es como me va a dar la onda, si la onda va a ser positiva o negativa. Y si yo espero que la onda sea positiva y es negativa, entonces yo puedo hacer una interpretación de que está ocurriendo un proceso alterado, ¿ya?
Ya. Profesor, Sí, diga. en sí, esto que estamos... Perdón, se me cayó un poco el internet. Pero en sí, todo esto que estamos viendo en la pantalla es en sí un potencial de acción, ¿o no? No, no es un potencial de acción. ¿Qué es lo que sería entonces Es todo esto? la suma de muchas despolarizaciones y que se van la suma de muchas despolarizaciones que se pueden medir extracelularmente. Porque para que sea un potencial de acción tendría que yo medir un electrodo y colocarlo en la fibra muscular directamente. Ahí yo podría medir un potencial de acción. Pero para eso tendría que hacer una cirugía a corazón abierto y tendría que poner los electrodos, uno en el nodo SA y otro en el haz de His. Y ahí yo mediría el potencial de acción que viaja, ¿no es cierto?, por ahí. Pero no estoy midiendo eso, estoy midiendo una sumatoria de vectores de despolarizaciones y de repolarizaciones que están ocurriendo en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Lo que les dije respecto de las fases 0, fase 1 y fase 2 y 3 era porque en ese momento va a ocurrir eso, ¿ya? Y se los voy a mostrar enseguida. Pero no se tienen que quedar con la idea, que buena tu pregunta, Christopher, no se tienen que quedar con la idea que esto representa exactamente que lo que yo estoy observando es un potencial de acción. No, yo estoy observando un eco de muchos potenciales de acción que están ocurriendo en distintas partes, ¿ya? Eso es lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es la Excelente. diferencia entre ellos. Cuando hay diferencia entre ellos, yo puedo ver. Porque aquí, por ejemplo, pueden haber potenciales de acción perfectamente, pero yo no lo estoy viendo la diferencia porque veo una línea isoeléctrica. ¿Ya? Ya se Acá estoy entiende. viendo la diferencia, que significa que una parte del ventrículo está repolarizado y otra está empezando a despolarizarse. Estoy viendo una diferencia. Aquí también estoy viendo una diferencia. Una parte de la aurícula está repolarizada y otra está en proceso de despolarización. ¿Ya? Entonces sería en sí una suma de muchos potenciales de acción Sí, sí, y el sí. complejo QRS se da porque quizá una parte está ganando y la otra parte después empezó a ganar. Por eso están como, por decirlo, se despolariza y se repolariza muy rápidamente. Sí, exactamente, es por eso. Y Ya, porque les muchas voy a gracias. contar, porque la configuración de las despolarizaciones también tiene una vectorialidad, ¿ya? Respecto del electrodo que mide, del el electrodo positivo. Esto es como yo observo un proceso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les voy a adelantar. Si la onda es positiva, significa que los potenciales de despolarización o las despolarizaciones están acercándose al electrodo positivo, cuando la onda sube. Y cuando la onda baja, significa que se empiezan a alejar desde el electrodo que yo estoy midiendo. Y si la onda es negativa, significa que esa onda se alejó del electrodo directamente. Una onda Q. Si la onda es positiva, significa que ahora el proceso de despolarización se acercó hacia el electrodo positivo y la onda S significa que el proceso de despolarización se alejó. Aquí hay procesos de despolarizaciones alejándose, acercándose y alejándose del electrodo de registro. Después hay un momento donde no tengo ninguna diferencia potencial en el ventrículo y por lo tanto veo un segmento iseléctrico. Y después veo que el ventrículo empezó a repolarizarse. Está en proceso, sigue repolarizándose hasta que se repolariza completamente y llega a la fase 4, cuando ya el corazón está relajado. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Excelente, profesor, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces aquí, en resumen, la onda P es la despolarización, ¿ya? Auricular, y una vez que se despolariza, se contrae, ¿no es cierto? Y eso ocurre, genera la sístole. Después viene el complejo QRS, que es la despolarización ventricular ahora, y después de eso se contrae en el segmento CT. Después viene la onda T, que es la repolarización que precede la relajación, ¿ya? Y el intervalo PR sería el inicio entre la onda P y el comienzo del QRS, el segmento PR, tiempo entre el fin de la onda P y el inicio del QRS, ¿ya? Y el intervalo QT, tiempo entre el que comienza el QRS y termina la onda T, y representaría un ciclo ventricular completo, ¿ya? Y el segmento CT, tiempo entre el fin del QRS e inicio de la onda T. Ya, aquí están los valores ya de duración. Entonces hemos dicho que la onda P
es una onda pequeña que está incluida en el intervalo PR. El intervalo PR a lo más que debería llegar es a 200 milisegundos. O sea, podría ser un intervalo PR corto, puede ser corto, pero no puede ser muy largo, ahí sí que sería un problema. El segmento PR es cortito, el complejo QRS debería ser menor de 120 milisegundos. El segmento CT corto, el intervalo QT también corto, y la onda T, ¿no es cierto?, también es corta. Y aquí van las amplitudes, esto debería ser menor de 0,25, el complejo QRS, la amplitud es lo alto que puede llegar, ¿no es cierto? Ya. El complejo QRS entre 0,8 y 1,2 y la onda T menor de 0,5, en milivoltios. Ya. Y ahora, si tratábamos de relacionar, por eso lo digo, no nos confundamos, pero siempre hay un intento de relacionar, ¿no es cierto?, lo que yo estoy observando en estas ondas con lo que pasa con los potenciales de acción. ¿Ya? Yo podría decir que aquí estoy en la fase 1, ¿no es cierto?, cuando empieza, perdón, esta es la fase 0, tiene que haber una repolarización rápida de corriente. ¿Por qué le pone fase 1 si en realidad esto es un error? Debería decir, bueno, sí, todo el mundo se puede equivocar, ¿no es cierto? Dice repolarización rápida, corriente de potasio. A ver, vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. Acá, ok, está bien. Fase 0, el proceso rápido, ¿no es cierto? Después viene la fase 1, cuando ya se acaba el proceso rápido, después viene... ven que hasta este es complejo como está escrito aquí. Ya, como se dan cuenta, uno no puede hacer una... ¿no es cierto? No puede hacer un análisis tan perfecto de esto. Porque claramente, ¿no es cierto? Aquí está ocurriendo un proceso activo iónico, ¿no es cierto? Y yo lo estoy observando como una onda Q, como una onda negativa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que representa esta onda negativa? En realidad representa ondas de despolarización que están llegando al septo interventricular, ¿ya? Y empiezan a migrar hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la izquierda. Cuando migran hacia la izquierda, apareciera como que se fueran alejando del electrodo positivo que está en mi pie derecho, ¿ya? El registro positivo del eje cardíaco va mirando hacia el pie derecho, ¿ya? Esa sería como la forma en que yo voy a medir, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir, ¿no es cierto?, tener un registro negativo. ¿Por qué? Porque se va a ir alejando en ese momento. Yo voy a mostrar un ejemplo más de esto, ya por si acaso. Y después la otra onda va a ser positiva. Y yo creo que esto lo que muestra acá, si ustedes se dan cuenta, ahora que estaba recordándome por qué había puesto esto. Ya, ahora me acuerdo bien por qué lo puse, perdónenme. Aquí, lo que me faltó, llega a ser divertido. Me faltó que esta línea, claro, por eso me confundía. Y ahora yo entiendo por qué ustedes pueden estar más confundidos que yo. Lo que está mostrando aquí es un potencial de acción, ¿ya? Sí. Es un potencial de acción cardíaco, ¿ya? Pero le falta la línea para acá, ¿ya? Eso es lo que le falta, ¿ya? Eso. ¿Y cómo la muestra? La muestra como una línea, aquí, esta línea negra, que no debería ser así, ¿no es cierto? Debería haber sido esta misma línea. Ya, aquí hay un potencial de acción cardíaco. Aquí está la fase 4, aquí está la repolarización rápida, la fase 0. Aquí está la fase 1 que empiezan a cerrarse las compuertas de los canales de sodio dependiente de voltaje, las compuertas de inactivación, y después llega a la fase 1 y se mantiene durante un tiempo largo, ¿no es cierto?, en la fase 2, que estaría acá. Y después se inicia la fase 3. ¿Se dan cuenta? Aquí la inicia como, bueno, en realidad debería iniciar aquí la fase 3, pero sí, la inicia cercano a ese punto, ¿no es cierto? Y la fase 3 estaría acá, ¿ya? Y ahí empieza entonces hasta que llega a la línea eléctrica, donde empieza la fase 4 de nuevo, el potencial de reposo. Ya, ahí está, ¿ya? Eso sería entonces la forma de mirarlo. Pero lo que estamos mirando acá no es un solo potencial de acción, ¿ya? Estamos mirando
cómo va moviéndose este potencial en todo el músculo, ya cómo se va trasladando esta onda ya en el espacio. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? El problema es que son muchas ondas que se van moviendo en distintas direcciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo podría registrar ese registro y tener distintos potenciales de acción por la fibra, ¿no es cierto? Y por cada una de las ramas de Purkinje se vería como un potencial de acción, ¿ya? Pero yo no estoy mirando solo uno, ese es el tema, ¿ya? Sino que estoy mirando el registro completo, la suma de las despolarizaciones y la suma de las repolarizaciones. Ya. Hay otros ejemplos como este, por ejemplo, este estaría un poco más claro, porque aquí se va mostrando cómo es el potencial de acción en el nodo. Después, cómo es el potencial de acción en la aurícula. Es así, ¿no es cierto? Después, cómo es el otro potencial de acción en el otro nodo. Y la sumatoria de esto es lo que va a ir dando, ¿no es cierto? La onda P, ¿ya? Y cuando estos ya están en su máximo apogeo, va a dar el segmento PR, ¿ya? Y después cuando el potencial de acción pasa para acá y empieza a moverse ahora por las ramas, rama derecha, rama izquierda, rama anterior izquierda, ¿no es cierto? Todo eso, se va viendo este otro fenómeno, el complejo QRS, ¿ya? El complejo QRS como empieza a ocurrir, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto? Coincidentemente observamos acá donde hay máxima contracción que estamos en la fase 2. Y después empieza a bajar la fase 2 y empieza el proceso de repolarización hasta que llegamos a la fase 4, ¿ya? Entonces aquí un poco mejor dibujado en ese sentido. Y el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Acá en este caso, aquí se ve mejor el potencial de acción, ¿no es cierto? Y sus fases. Y acá estaría la contracción, ¿ya? Se dan cuenta que la contracción, una vez que acaba el complejo QRS, ahí ya comienza la contracción, la sístole, y la contracción tiene un momento de inercia. Por lo tanto, no, aun cuando el músculo ya empieza a repolarizarse, la contracción sigue, ¿no es cierto? Y tiene como una coincidencia en el caso de el proceso de repolarización máximo con la máxima fuerza de contracción, ¿ya? Eso. Ya. Ahora vamos a mostrar lo que sería la clave del ECG, ¿ya? Este dibujo que está acá, tómenlo con mucha atención porque es lo que uno debe saber del ECG, ¿ya? Si acá tenemos un tejido, ¿ya? Y el tejido tiene su polaridad normal, ¿ya? Tiene cargas eléctricas al interior y cargas negativas y cargas positivas al exterior. El potasio está afuera y el cloro y otros contraiones están adentro, ¿ya? Mirándose como pololos. Ya. Y yo ahora tengo un registro. Tengo registros que son los observadores que están acá. Cada registro es le vamos a llamar derivada, es una derivada, ¿ya? Y la derivada lo que hace es registrar el fenómeno que está ocurriendo. Si, por ejemplo, y lo que yo voy a mirar acá, estas líneas azules, son lo que cada observador registra, ¿ok? Entonces, al principio, cuando están todos sentados, ¿qué es lo que observan los tres registradores, las tres derivadas? La derivada que está acá, la derivada que está acá y la que está acá, todos observan una línea isoeléctrica. ¿Por qué? A ver, Christopher, usted que me ayuda. Si están toda la gente sentada, ¿qué es lo que están observando entonces si están todos iguales? ¿Qué es lo que observa la derivada A, la derivada E1, la E2 o la E3? ¿Qué es lo que están observando? Dígame usted. Como usted dijo, es algo isoeléctrico, como no hay un cambio de voltaje, no hay un cambio como que se está repolarizando, despolarizando algo, está todo como en estado de equilibrio. Está todo en estado de equilibrio, entonces los tres observadores, el E1, E2 y E3, están observando que no hay nada. Y como registro tienen una línea azul al ladito, ¿ya? Esta línea azul es lo que cada uno registra. ¿Ya? ¿Me siguen? Ya, perfecto. Ahora, hagamos que separen los primeros que están acá, cerca del registrador E1. ¿Ya? Y esta onda
de personas paradas es lo que le vamos a llamar despolarización, ¿ya? Entonces, ahora la estructura va a tener una despolarización, porque van a entrar, ¿cierto?, cargas positivas y se va a invertir la polaridad, ¿ya? Se va a despolarizar. Entonces, este observador que está en este lado va a observar que el proceso de polarización se aleja de él, ¿no es cierto? Se va a alejar, porque va hacia allá, hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que observa él? Fíjense, el observador E1 está observando una línea negativa, porque él está viendo que se aleja de él. ¿Qué es lo que observa el observador 3? Observa que la línea se viene hacia él. Por lo tanto, el proceso de polarización se está acercando hacia él y él observa una línea positiva. Y el observador que está al medio también está observando que se acerca, pero se le acerca más rápido que al observador E3. Entonces, a este observador va a tener un registro de un proceso dinámico. Primero va a registrar que se acerca y después cuando ya llegue hasta donde él y se pase, va a observar que se le pasa y hace hacia negativo, ¿ya? En la onda de registro. Entonces, ¿qué es lo que son las ondas del ECG? En el fondo son cuando el proceso de polarización se acerca o se aleja de la derivada. Eso es una onda del ECG. Entonces, depende de dónde está el electrodo observador. Este electrodo observador va a mirar que se le acerca, ¿no es cierto? El E3 va a mirar que se le acerca, y después cuando ya se le acercó y toda la estructura llegó a estar completamente repolarizada, vuelve a la línea eléctrica y ahí ya tiene una onda, esto sería la onda P, por ejemplo. Si esto fuera la aurícula empieza en el nodo SA, proceso de polarización, y se transmite hasta el nodo AB y llega al haz de His. Y cuando eso ocurrió, yo iba a tener una onda P completa y un segmento PR completo. Pero bastaría sobrar, si fuera entre nodo y nodo, yo podría observar esto. La onda P nomás, ¿ya? Entonces, E3 sería un electrodo que está hacia abajo del corazón. Está, ¿no es cierto?, distal hacia abajo. Y eso implicaría entonces, si el electrodo está hacia, supongamos que esté en mi ingle, o esté en mi pie derecho, ¿ya? O en el pie izquierdo, ¿ya? Si, dependiendo de dónde está mi electrodo, ¿ya? Lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy observando, ¿no es cierto? Es que yo voy a poder mirar el proceso de despolarización, que es un proceso que ocurre, diríamos, desde superior a inferior en el corazón, ¿ya? O sea, ocurre de las aurículas y viaja hasta, ¿no es cierto?, los ventrículos. Entonces, en las aurículas, si está ocurriendo solamente en la aurícula y el electrodo está súper abajo, ¿ya? Muy abajo, anatómicamente, entonces yo voy a observar simplemente esta onda, la onda que sube, y después la onda cuando ya llega a su fin y ya no hay más líneas eléctricas, la onda vuelve a bajar. ¿Ya? Y ahí tengo una onda P completa. Pero el observador que está mirando al medio, ya si tuviera un observador que está justo aquí como en el cuarto espacio intercostal, por ahí cerca de ese lugar, ese observador va a ver un proceso que se acerca y un proceso que se aleja, ¿ya? Y cuando se aleja el proceso de despolarización, va a tener una línea negativa, ¿no? No va a ser isoeléctrica, va a pasar hacia abajo. Y entonces va a tener probablemente la observación de un proceso negativo, ¿ya? En cambio, el primer observador, o la derivada 1, ¿qué es lo que vio? Vio que se alejaba, se siguió alejando, hasta que después se hizo isoeléctrico. Entonces volvió de nuevo a la línea isoeléctrica. Aquí tendría entonces una onda totalmente negativa, ¿ya? Eso sería la forma en que uno puede entender este proceso de observar las derivadas, ¿ya? Ahora, me gustaría que alguien, cualquiera de ustedes, pudiera, con sus palabras, repetir lo que ya acabo de decir de por qué un observador o una derivada va a tener un registro negativo y por qué la otra va a tener un registro positivo. Y los dos van a volver a la línea eléctrica. ¿Y por qué el observador que está aquí al medio tiene un registro primero positivo y después negativo? ¿Quién me lo podría
decir con sus palabras, por favor. Bueno, pero eso se debe a que en sí el primer observador está viendo cómo se está alejando en sí todo, como la despolarización, cómo se está alejando, cómo las cargas se están acercando al otro punto. Entonces está viendo siempre que va yendo en negativo. El al medio puede ver cómo primeramente se está acercando hacia él, por lo cual por eso es positivo, pero después de que pasa por él, se va alejando y por eso lo empieza a ver negativo. En cambio, el último observador, el 3, está viendo cómo se está acercando todo hacia él. Y al acercarse ve que está teniendo todo positivo y después todos llegan al estado de equilibrio porque después todo llega a ser isoeléctrico nuevamente, porque están todos, por decirlo, sentados. Muy bien, Christopher. Así es como uno debe, ¿no es cierto?, reconocer las ondas de acuerdo del observador, del electrodo que está mirando el proceso, ¿ya? Te felicito. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen de esto y veamos cómo estamos en la hora. ¿Estamos bien en la hora? Ya, vamos a tener que hacer un pequeño break, ¿ya? Ya. Entonces, primero, una onda de despolarización que se aproxima a un electrodo positivo, ¿ya? O derivada, este electrodo positivo ya le vamos a empezar a llamar derivada, resulta en un cambio hacia arriba en la línea cero del SG, ¿ya? Si una onda se aleja del electrodo positivo, se obtiene un cambio hacia abajo de la línea del potencial cero. Y si una onda fuera perpendicular al eje del electrodo, no se produciría registro en el SG, aun cuando exista actividad eléctrica. Puede que exista actividad eléctrica, pero, ¿no es cierto?, lo está mirando perpendicularmente y entonces no lo ve, no lo observa. Y si en su aproximación a un electrodo, que es positivo, la onda sigue el mismo eje del electrodo, ¿ya? O sea, el electrodo está en una orientación en el espacio, ¿ya? Y tiene un registro, una parte negativa y una parte positiva. Si esa línea está justo en la línea que sigue la onda de despolarización, entonces se obtiene una deflexión máxima, ¿ya? Si está justo en la línea de la orientación. Y si una onda de repolarización se acerca a un electrodo positivo, esto es para cambiar esto que la onda, aquí era una onda de despolarización, ¿no es cierto? Y si le fuera una onda de repolarización, se acerca a un electrodo positivo, entonces la deflexión sería hacia abajo, línea de potencial de cero. Entonces, dependiendo de la posición de los electrodos respecto al corazón, se obtendrán diferentes registros para un mismo evento eléctrico, ¿ya? Entonces, estas son las convenciones. Si yo tengo una despolarización que se acerca a un electrodo positivo, voy a tener una onda positiva. Si la despolarización sigue la misma orientación, exactamente orientación en el espacio que tiene la derivada, el registro es mucho mayor. Y si la despolarización es perpendicular, entonces no se observa nada, línea isoeléctrica. Ahora, si la despolarización se aleja del electrodo positivo, entonces tengo una onda negativa. Si la repolarización se acerca al electrodo positivo, tengo una onda negativa. Y si la repolarización se aleja, ¿ya?, del electrodo positivo, entonces tengo una onda positiva. Esas serían todas las nomenclaturas y todas las convenciones que habría del SG, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño break y después vamos a pasar a hablar sobre el sistema triaxial, hexaxial y las 12 derivaciones, ¿ya? Eso. Entonces, 10 minutos, a las 8:55 volvemos, ¿ya? La grabación. Ya, entonces estamos en el sistema para tomar el SG, en los tres sistemas: sistema triaxial, sistema hexaxial o de derivaciones bipolares más las derivaciones aumentadas, y el sistema de las 12 derivaciones, que corresponde al sistema hexaxial más las derivaciones precordiales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la localización de los electrodos de registro, ¿ya? Los más significa que está el electrodo de registro
¿ya? Y los menos significa que está el electrodo negativo, donde parte la medición, ¿ya? Entonces, aquí tengo el brazo derecho, right arm, aquí está el brazo izquierdo, y aquí está la pierna izquierda. Antes dije pierna derecha, me equivoqué, era pierna izquierda, ¿ya? Y este triángulo que está acá se llama el triángulo de Einthoven, ¿ya? Y corresponde al triángulo que va como en el pecho, ¿ya? Entre el hombro y, por así decirlo, el epigastrio, ¿ya? Ese triángulo, en el centro de ese triángulo estaría el corazón, ¿ya? Esa sería como la idea. Y acá estaría el punto cero, ¿ya? El punto cero de cada una de las líneas de los derivados. ¿Ya? Esta que está aquí, este 1 que está acá, sería la derivada 1. Entonces estaba con el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en el brazo izquierdo. ¿Ya? Esa sería la derivada 1. La derivada 2, ¿qué sería? Electrodo negativo en el brazo derecho, ¿ya? Y electrodo positivo en la pierna izquierda, ¿ya? Esa sería la derivada 2. Y la derivada 3, ¿qué sería? Electrodo negativo en el brazo izquierdo, ¿ya? Y electrodo positivo en la pierna izquierda, ¿ya? Esa sería la forma en que se mide la derivación 3. Y con esta orientación, si uno está mirando de frente entonces al paciente, el corazón está ubicado en esta posición con la punta mirando hacia la izquierda, entonces voy a tener que la derivada que tiene mayor concordancia con la forma en que se va desplazando las despolarizaciones es la derivada 2, ¿ya? Entonces, para medir en un sistema triaxial de derivaciones bipolares, la segunda derivada sería la que mejor nos podría representar o mirar todos los procesos de despolarización y repolarización que habría en el corazón. Ahora, si quisiéramos hacerlo un poco más preciso, podríamos usar un sistema de derivaciones bipolares más las derivaciones aumentadas, que están colocadas aquí, en estas posiciones, ¿ya? Como que intersectan esta orientación que aparece aquí con las derivadas 2, aquí está la derivada 3, y aquí está la derivada 1, ¿ya? Ahora, en forma de disección, aparece la derivada aumentada de la derecha, la derivada aumentada a la izquierda, y la derivada aumentada de los pies, ¿ya? Entonces, tenemos esta otra forma de colocar las derivaciones, ¿ya? Y eso se llamaría sistema desaxial porque ya tendríamos 6 registros, 6 puntos de registro. Recordemos que en el triaxial los puntos de registro son mirando a 60, este es un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces aquí, este ángulo que está aquí es un ángulo de 60 grados, ¿ya? Y esa sería la orientación que tendría ese ángulo. Y sería un ángulo adecuado para el vector cardíaco, ¿ya? Que sería la sumatoria de todas las despolarizaciones en el músculo. Tendría que seguir un poco esa orientación en el espacio, ¿ya? 60 grados aproximadamente. Pero si yo quiero tener un registro más preciso, puedo agregarle, ¿no es cierto?, derivaciones que están en otros ángulos, como estas que están acá. Y si quisiera ser más preciso todavía, porque todas estas están en el plano frontal, si quiero ver, ¿no es cierto?, en otro plano, puedo agregarle las derivaciones precordiales, ¿ya? Y en ese caso puedo mirar hacia las caras del ventrículo. Puedo mirar hacia el ventrículo derecho, hacia el septo o hacia el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, eso me permite mucho mayor precisión las derivaciones precordiales. Y si miramos esquemáticamente, un registro que vamos a tener, esta sería la silueta del corazón, ¿no es cierto? Y vamos a observar que el registro de mayor amplitud va a existir cuando estamos en la derivada 2, que como les dije yo está a 60 grados. Entonces, ¿qué significa que el registro tenga mayor amplitud? Significa que ahí es donde está registrando con mayor fuerza los vectores cardíacos que se van acercando hacia el electrodo de registro.
Si, por ejemplo, el observador, fíjense que este está muy bueno. Aquí tengo un complejo QRS que tiene una onda R y una onda S, ¿ya? Y los dos son más o menos parecidas. Esto significa que si yo sumo el vector cardíaco, en este caso, si hago la suma del QRS, me va a dar 0 aproximadamente, ya porque sumo despolarizaciones positivas con las negativas y eso me da un registro 0. ¿Por qué me daría registro 0? Porque está prácticamente perpendicular al eje cardíaco. Y ya vimos que cuando el observador está mirando perpendicularmente al proceso de polarización, no lo ve, ¿ya? Entonces aquí el registro 0 está bueno. La ABR, que tiene el registro el electrodo positivo hacia la derecha, arriba, fíjense que ve la onda negativa. Como que todas las ondas se le van alejando porque es un observador que está mirando desde arriba, que es casi lo opuesto a lo que está observando D2, ¿ya? Y D3 observa una línea, ¿no es cierto?, que se va acercando, pero no tiene la orientación exacta, no es completamente paralela a la onda que se está produciendo. Por lo tanto, el registro no es tan grande, lo mismo que D1, D3 y D1, pero el que tiene mayor perpendicularidad sería D2, ¿ya? Y por lo tanto uno podría decir que el vector cardíaco está más cercano a D2. Y en cuanto a las derivaciones precordiales, ¿no es cierto? Estamos hablando que estas se pueden colocar, ¿no es cierto?, acá en los espacios intercostales, en el cuarto espacio intercostal, ¿no es cierto? Primero en el lado derecho y después en el lado izquierdo del espacio intercostal. Después se puede colocar el electrodo 4 en la línea media clavicular del quinto espacio intercostal. Después se coloca el electrodo B3, que está justo al medio, siguiendo la línea, una línea recta, y uno pone la mediana, ¿no es cierto? Y ahí coloca B3. Y después B5 y B6, que están observando hacia el ventrículo izquierdo. Y se colocan en esta posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que mira cada uno de estos vectores? Perdón, de estos electrodos. El electrodo B1 y B2 está mirando el ventrículo derecho. B3 y B4 están enfrentándose al tabique interventricular y la pared anterior del ventrículo izquierdo, y B5 ya empieza a mirar la pared, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo, pero B6 la mira directamente, ¿ya? Entonces B6 es un buen indicador del ventrículo izquierdo, donde ocurren muchos problemas, porque el ventrículo izquierdo está sometido a mucha mayor carga, a mucho mayor estrés, y es el ventrículo más grueso, ¿ya?, que tiene que expulsar toda la sangre al corazón, ¿ya?, por la aorta. Entonces, está sometido a una mayor poscarga el ventrículo izquierdo. Y yo quiero verlo. Entonces, si una derivación me interesa ver, es la derivación B6, ¿ya? Para observar qué está pasando en el ventrículo izquierdo. Ahora, aquí les tengo un video que me gustaría que lo puedan ver, donde se hace una muy bonita disección de qué es lo que ocurre debajo del lugar de posición de los electrodos y dónde se coloca físicamente, dónde uno debe observar y cómo uno debe orientarse por el ángulo de Lewis del esternón, y para encontrar el cuarto espacio intercostal. Después el quinto en la línea medio clavicular, después este otro se coloca al medio, y después cómo se colocan los otros electrodos, ¿ya? Está súper bueno, me gustaría que lo puedan ver para que entiendan cómo se van colocando los electrodos y qué es lo que están observando, ¿ya? Eso, y para terminar voy a mostrar el vector cardíaco, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Ya, entonces el vector cardíaco corresponde al eje eléctrico medio del corazón, ya que se obtiene, para cada derivación se obtiene un vector cardíaco calculando las diferencias netas entre el QRS positivos, las ondas positivas, que sería el R, y las ondas negativas, que sería la Q y la S, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno, voy a devolverme para hacer un cálculo, ¿ya? Objeto de cálculo, me voy a devolver al registro que está acá. Calculemos juntando los cuadritos, calculemos cuál sería la amplitud de este QRS, la amplitud neta de este QRS, ¿ya? Veamos. Por ejemplo, aquí, supongamos que Q sea un cuadradito, ¿ya? Vamos a poner que Q, ¿no?
Y supongamos que ese sea, a ver, 1, 2, 3. Ya, ese es 3, Q es 1, entonces ondas negativas tenemos 4. Y veamos R, ¿cuánto tiene R? R sería desde la línea isoeléctrica aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, a ver, veamos. Aquí le falta un poquito, pero aquí le sobró. Casi nada. 10 aproximadamente. 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lo cual hay que restarle las negativas, que eran 4, ¿no? Eran Sí, 4. 1, 2, sí, 3 y una 4. Ya. Entonces, da una diferencia de 6. Ya ese sería el vector, digamos, la magnitud del QRS, ¿ya? La magnitud neta del QRS sería 6. ¿Y qué es lo que mide cada uno de estos? Mide 0,1 milivoltios. Entonces sería 0,6 milivoltios. Eso sería lo que tendríamos, ¿ya? 0,6. Entonces, supongamos que lo que acabo de ver es la derivación 2, ¿ya? Porque entonces yo marco desde el punto 0 aquí, marco 0,6 hacia acá, porque es donde estoy midiendo. Supongamos que ahora la derivación 1, que es una derivación que un poco, se trata de colocar un poco perpendicular, es mucho menor, ¿ya? Y como es menor, entonces supongamos que esto sea 0, voy a poner un ejemplo, ¿no? 0,1. Supongamos que esto sea 0,1. Esto de acá positivo, supongamos que sea 0,3, ¿ya? Entonces, ahora yo simplemente coloco estos son vectores. Entonces aquí tengo un vector que es 0,6, este que es 0,1 y este vector que hacia abajo es 0,2 o 0,3, ¿ya? Ahora lo sumo vectorialmente y me da una resultante, ¿ya? Con estas tres derivaciones. O sea, mirando el triángulo de Einthoven, yo puedo colocar cómo se registra el eje cardíaco. Puedo hacer aquí la suma. Supongamos que este sea nuestro 0,6, que acabamos de calcular, 0,6 milivoltios. Aquí está de 2. Aquí está de 1 y este me salió, yo dije 1. Y después está de 3 y me salió 2, ¿ya? Entonces ahora, como yo sé cómo están orientados en el espacio estos, están orientados en el triángulo de esto, entonces los coloco aquí desde el punto 0 hacia allá. Ahí coloco lo que me dio en la derivación 1 que dio que será 1. Después coloco aquí desde 0 hacia abajo lo que me da la derivación 3. Y después coloco desde el punto 0, que es al medio, hacia abajo lo que me da la derivación 2, que era 0,6 dijimos. Y después calculo el vector cardíaco, ¿ya? Es una suma vectorial, simplemente. Es una suma vectorial de todos los vectores que yo voy viendo de despolarización, ¿ya? Y con eso voy a obtener un vector que, por ejemplo, si yo lo superpongo esto, miren bien la posición donde está esto. O quizás, no puedo copiar. No puedo copiar. Pero voy a tratar de hacer en la misma posición. A ver, está así. Ahora, en esta misma posición estaría como, está como justo en 60 grados, ¿no es cierto? No, un poquito menos de 60 grados. Está como así. Está como un poquito más de 60 grados, ¿no es cierto? Pero estaría cerca de lo que es la derivación 2, ¿ya? Entonces estamos en un eje normal. ¿Por qué? Porque el eje normal del corazón está entre menos 30 y más 110 grados, ¿ya? Entonces, entre menos 30 y más 110 grados, estamos, ¿no es cierto?, en un lado normal del vector cardíaco. Estaríamos aquí, ¿ya? Lo cual está bueno. Está, como se dan cuenta, muy cerca de ABF y muy cerca de la derivación 2. Entonces, si yo tengo en la derivación 2 o en ABF los máximos registros, el vector cardíaco va a estar rotado normalmente. Pero si yo tuviera, por ejemplo, vamos a ver, si se rota a la derecha, ¿ok? A la derecha significa, ¿no es cierto?, rotación para este lado, deviación hacia la derecha, mayor de 110 grados. Si se rota hacia la izquierda, entonces voy a estar acercándome para este lado, para 0 grados, o más 30. Y se dan cuenta que a la izquierda, ¿ya?
menos 30, menos 90 grados, ¿no es cierto? Menos 30, menos 90 grados para estos lados, a la izquierda. Entonces voy a estar más cercano al registro de medición del electrodo 1, de la derivación 1, o de ABR. Y si yo me roto a la derecha, voy a estar más cerca de las mediciones del electrodo 3 o del ABL, ¿ya? ¿Y qué significa que esté rotado? Va a significar, por ejemplo, si está a la derecha, puede significar una hipertrofia ventricular derecha o un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Si está bloqueado a la izquierda, puede significar hipertrofia ventricular izquierda, obesidad o bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Y eso, ¿cómo yo lo voy a mirar acá? Lo voy a ver en estas como mayores amplitudes en D1, por ejemplo. Si está rotado, ¿no es cierto?, hacia la izquierda de 1 voy a tener mucho mayores amplitudes en D1. Si está bloqueado a la derecha va a ser de 3, el que va a tener mayores amplitudes, ¿ya? Entonces va a depender de dónde estoy rotado, cuál de las, ¿no es cierto?, cuál de las derivaciones va a tener mayor amplitud. Eso lo vamos a hacer cuando volvamos del receso, vamos a hacer un práctico de esto, ¿ya? Para que ustedes jueguen con los números y puedan calcular el vector cardíaco. Así que esto lo vamos a repasar, ¿ya? Y finalmente, una pregunta que nos hace: ¿por qué QRS es positivo en las derivaciones bipolares? ¿Ya? Entonces, la respuesta es que en ninguna de ellas, de estas derivaciones, ¿ya? En realidad se va alejando el vector, sino que las derivaciones siempre ven un poquito el acercamiento. Tanto la derivación 1 nunca logra ser opuesta, digamos, nunca el vector cardíaco va en esta posición, alejándose. Siempre está en una posición intermedia que le permite ir acercándose un poquito hacia D3, mucho hacia D2 y otro poquito hacia D1, ¿ya? Por eso que sería siempre positivo, porque en la sumatoria de las ondas negativas con las positivas siempre va a dar positivo, ¿ya? Esa sería la explicación. Ya. Sé que esto es un poco denso, así que vamos a parar y vamos ahora a ver el Kahoot para que cerremos esta clase, ¿ya? Ya, entonces, traten de meterse si pueden, ya, para que practiquemos un poquito lo más básico de lo que hemos visto hoy día. Ya, ¿estamos listos? ¿Alguien más quiere entrar? Rosy entró, ya. Hay más espacio todavía, hay asientos. Ya, última oportunidad. Vamos, vamos, el que quiera. Ya, partimos entonces.
Muy bien, ¿no es cierto? Se puede tomar SG porque el cuerpo humano funciona como un conductor eléctrico. Ya, eso es la correcta. Exacto. Las ondas que se observan en SG representan diferencias de potencial. Eso es lo que representan, ¿ya? No hay ondas con el mismo potencial, ¿ya? Si fuera el mismo potencial no habría una onda, habría una línea isoeléctrica. Las ondas son las curvas que suben o bajan, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo correcto. Hay diferencia de potencial en un tejido y eso es lo que representa una onda. No, ¿quién va ganando? Rocío. Ya, sigamos. La onda P representa el proceso cuando está ocurriendo la despolarización. Si hay diferencias potenciales en la aurícula, ahí aparece la onda P. Cuando dejan de haber diferencias, desaparece la onda P, ¿ya? Y aparece una línea isoeléctrica. Ya, muy bien. Arturo va ganando. Sigamos. Ah, esta era difícil. El segmento PR, ¿qué es lo que implica? Una completa despolarización de las aurículas, ¿ya? Eso es. No ninguna de las otras, porque la otra que dice proceso de despolarización, no, eso es una onda, cuando hay un proceso. Mínima contracción, no, justamente todo lo contrario. Cuando está en completa despolarización hay máxima contracción. Y completa hiperpolarización, no, porque eso no se ve. No se observa la hiperpolarización porque queda oculta en el complejo QRS, ¿ya? Muy bien. Aline tomó la delantera. Así vamos. Muy bien, el intervalo PR incluye la conducción del potencial de acción y toda la despolarización a través del nodo auriculoventricular, ¿ya? Y recordemos que ahí es donde se retrasa 100 milisegundos. Así que es muy importante este proceso, ¿ya? Y el momento en que pasa por toda la aurícula es solamente 60 milisegundos. Y en total, ¿no es cierto?, el intervalo PR tiene 160 milisegundos, pero el mayor tiempo es el que pasa a través del nodo. Esto es donde más tiempo pasa en todo este proceso de despolarización. Aline tomó la delantera. Muy bien, vamos a ver cómo seguimos. Muy bien, el complejo QRS representa un proceso de despolarización ventricular, ¿ya? Donde ahora los potenciales de acción empiezan a viajar por el septo, ¿no es cierto? Y va por la rama derecha, la rama izquierda de la tesis y llega, ¿no es cierto?, hacia las fibras a la red de Purkinje. Eso. Veamos quién va ganando. Aline se mantiene y 5 jugadores han tenido una racha de 4 respuestas. ¡Wow! Muy bien. Muy bien, ya
la mayoría pilló lo que era, ¿no es cierto? Es máxima despolarización, cuando ya está completamente depolarizado, pero está completamente despolarizado. No es que está en proceso, ¿no es cierto? Por eso que la roja no es correcta, porque no estamos en el proceso. En el segmento CT estamos en la línea isoeléctrica. Eso no significa que no haya despolarización, significa que está totalmente despolarizado y está en máxima contracción, además. O sea, también deberíamos decir, ahí está en sístole, ¿no es cierto? En máxima contracción. ¿Ya? Así que eso es interesante. Muy bien. Veamos la siguiente. Aline, Máximo y Lisette. Ya. Y 3 seguidas de Christopher está de vuelta en el juego. Vamos. Ya, muy bien. Los electrodos, ¿no es cierto?, B1 y B2 enfrentan hacia el ventrículo derecho. Ya, eso es lo que hacen, porque están justamente en el esternón, en el cuarto espacio, ¿no es cierto?, intercostal, ¿no es cierto?, mirando hacia el ventrículo derecho. Ya, porque el corazón, recordemos que está rotado, ya está rotado hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando yo coloco electrodos justamente enfrente del pecho, la parte de 1 y de 2, están mirando hacia el lado derecho del corazón, ¿ya? Eso. Y esto es una cuestión anatómica nomás, y tal como lo vimos en el esquema, ¿ya? A ver, veamos cómo va. Aline va adelante, Máximo y Constancia. Cristian es el escalador más alto, sube 3 lugares. A ver, sigamos. Muy bien, el electrodo B6, el que mira la pared lateral del ventrículo izquierdo, ¿ya? Mira entonces lo que está ocurriendo y a mí me interesa ver eso, porque como le digo, es donde ocurren procesos patológicos, ya, en muchas ocasiones. Así que me interesa ver B6. Ya veamos, Aline se mantiene en la cabeza. Máximo y carga. Y aquí terminamos. Muy bien, de 2. De 2 normalmente el vector cardíaco más grande. ¿Por qué? Porque es por donde ocurre normalmente la rotación del corazón cuando el corazón está en una persona normal, ¿ya? Recordemos que el corazón podría estar en el situs inverso, podría estar en otra localización, podría estar hipertrofiado hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso va a hacer que el vector cardíaco vaya más hacia la derecha o hacia la izquierda, respectivamente. Pero en el caso normal, ¿no es cierto?, el vector cardíaco estaría rotado 60 grados aproximadamente, o entre medio, ¿no es cierto? Y eso coincide con la derivación de D2, la rotación de D2 en el plano en el triángulo de Einthoven. Ya, muy bien, felicito, veamos quién ganó. Máximo, muy bien, Máximo. Llegaste a la punta, ¿no es cierto? Le ganaste a última hora a la línea. Ya, chicos, entonces, bueno, los felicito. Y Carla también, felicitaciones por haber logrado su tercer lugar. Ya, vamos a dejar de compartir. Y nos vemos entonces a la tarde. Nos estamos viendo para el práctico de neurociencias, ¿ya? Así que aquí voy a dejar de grabar.